Continuamos en nuestra transmisión. Acabamos de ver el video en homenaje a Camilo Castellanos y a continuación vamos a dar inicio a nuestro panel número 4, que es el conversatorio Derechos en Cuarentena, donde se va a abordar el manejo a la pandemia. Se va a realizar una lectura en materia de derechos, salud, trabajo, flexibilización laboral, derecho al agua, militarización, entre otros temas. Este conversatorio va a ser moderado por Luz María Tobón. Ella es periodista, investigadora, gestora en Fundamundo y es directora de El Mundo. Luz Marina, ahora sí, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos también en la moderación de este espacio. Wendy, a ti, a la plataforma, a Viva la Ciudadanía, muchas gracias y por supuesto muchas gracias a quienes nos acompañan hoy, Liliana Vargas, Verónica Escobar, Wilson Arias, Nelson Alarcón y Alberto Yepes. Esperamos tener una muy buena conversación, 1 hora. Entonces, la propuesta es la siguiente: durante 30 segundos, ojalá menos, cada uno hace una presentación de sí mismo. Enseguida vamos a tratar de responder 4 preguntas. Las preguntas van a ser para todos, de manera que vayamos contestándolas. Yo inicio diciendo quién responde y voy como dando el turno de la palabra, pero esa sí es la idea. Entonces, invito a Liliana a que nos cuente quién es y qué está haciendo en esta conversación. Ok, buenas tardes para todos y todas. Soy Liliana Vargas, abogada de la Universidad Nacional. Hago parte del equipo de trabajo de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, organización fundadora de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que ha venido trabajando desde hace muchos años por el derecho a la alimentación en Colombia, con comunidades rurales, con campesinos y campesinas, y que recientemente también venimos acompañando procesos de fortalecimiento organizativo de algunos sectores sindicales asociados con el sector de producción de alimentos en Gracias, el Liliana. país. Verónica, por favor, cuéntanos en 20 segundos quién eres. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes, ¿ya? ¿Sí Ya me te escuchan? vemos. Sí. Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Verónica Escobar, soy docente en formación de la Universidad de Tolima. Actualmente soy negociadora de las y los estudiantes en la Mesa Nacional de Diálogo para la Construcción de Acuerdo con el Gobierno Nacional por parte de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, y pues también fui miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, su secretaria de Educación. Muchas gracias, Verónica. Wilson, por favor, cuéntanos un poco de ti. Bueno, no, en los segundos decir, soy Wilson Arias, soy senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Provengo del sector de la educación, del mundo sindical, de estas preocupaciones del movimiento social y muy contento por la invitación de ustedes, querida Luz María. Muchas gracias, Wilson. Alberto, a ti bienvenido y cuéntanos, por favor, sobre ti. Gracias, Luz María, un gusto saludarles. Soy Alberto Yepes, soy coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, una de las plataformas convocantes de este evento y responsable de este balance. Muchas gracias, Alberto. Y Nelson, finalmente, cuéntanos un poco de ti para iniciar ya esta conversación. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, un saludo cordial y fraternal a todas y a todos. Senador Wilson Arias, muchas gracias por todo lo que hace por el pueblo colombiano desde el Congreso. Saludar a todas. Presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, docente y siempre aquí en la lucha y en la causa. Muy bien, entonces empecemos. A cada uno le pido que para su respuesta use 2 minutos 30, muy difícil, pero así podremos como esbozar
nuestras preocupaciones y nuestros focos alrededor de 4 asuntos que tienen que ver con los derechos sociales en el segundo año del aprendiz del embrujo. Entonces, en este segundo año, ¿usted cómo evalúa la gestión del gobierno en educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria? Pues lo ideal es que cada uno se enfoque en su campo de experiencia y le pido iniciar a Nelson. A mí me gustaría que pudiera iniciar nuestras mujeres, sería muy No, ya importante. ellas iniciaron presentándose. Bueno, Vamos, me da pena, cada uno Bueno. iniciará una respuesta distinta. Bueno, si se le puede llamar gestión, hoy realmente la gestión no se ha visto hacia el pueblo colombiano en el tema o en el marco de la educación, de la salud, del trabajo, de la seguridad alimentaria. Aquí lo que ha existido por parte del gobierno en estos 2 años es una desprotección hacia los derechos laborales, pensionales, prestacionales de la clase trabajadora y la clase obrera. Aquí lo que ha hecho es agudizar aún más esa gran crisis que se tiene en el sector de la educación, desde el preescolar, la básica, la media, la educación superior, como también en el sector de salud. Esta pandemia ha reflejado esas grandes desigualdades que existen o que se están dando y que se han dado en nuestro país. Aquí no es por las circunstancias de la pandemia que se generó esta crisis, no. La pandemia lo que hizo fue reflejar esas grandes desigualdades, esas circunstancias y el mal gobierno del presidente Iván Duque con sus coequiperos, que lo único que les interesa es el negocio, la corrupción, apoderarse de los recursos, atentar contra los derechos de los trabajadores, desproteger, si se puede utilizar el término, de nuestros líderes sociales, sindicales, de nuestros indígenas, del pueblo afro, del pueblo campesino. Entonces realmente ha sido una desgracia para el pueblo colombiano este gobierno en sus políticas, en sus 2 años al frente del país y de esa gobernabilidad. Aquí lo que hay es una gran irresponsabilidad y lo cual tenemos que contrarrestar, que lo contrarrestaremos como lo hemos hecho, que no hemos podido salir como corresponde y como debe ser a través de la movilización, de las calles, donde es el escenario natural de los trabajadores y nosotros como FECODE de salir, pero en los próximos días daremos a conocer nuestra agenda de movilización y lucha para contrarrestar el mal gobierno de Iván Duque. Verónica, ¿cómo evalúas tú estos 2 años en la gestión social del gobierno? Verónica, tienes problemas de conexión. Mientras Verónica puede conectarse, por favor, Alberto, cuéntanos. Por acá. ¿Me escuchan bien por este? Es que también me conecté del celular porque el computador me está presentando como problemitas. Listo, por acá. Listo, entonces bueno, en cuanto a ese punto, ay, no me abre la respuesta. Un segundo, listo, yo muy juiciosa hice como la respuesta. ¿Cuáles han sido los principales, cierto? Sí. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria? Bueno, yo, digamos, muy de acuerdo con lo que plantea el profesor Nelson. Para mí la gestión actual, digamos, es como un acumulado de todo lo que ha venido ocurriendo desde la Constitución del 1991. Básicamente, podemos decir que la gestión de estos 2 últimos años del gobierno, de este segundo año, el gobierno de Iván Duque, es pésima. En materia de educación, a pesar de haber logrado un acuerdo con las y los estudiantes, seguimos hablando de préstamos para poder salvar las instituciones de educación superior. Es claro, pues, que a pesar de que ofrecieron un plan de salvamento para poder superar la crisis de la pandemia en materia de educación, pues quedó claro que el presupuesto que se nos entregó no fue el suficiente, porque las matrículas a la final terminan siendo procesos de autofinanciación de las instituciones de educación superior públicas en el país. Y lastimosamente esos 97.000 millones que se nos ofrecieron divididos en las 32 universidades, en total 32 universidades, 33 universidades públicas y las ITU no fue suficiente
y pues un descalabro totalmente grande el haber reducido el presupuesto para el SENA. Creo que eso hace parte como de esa profundización del modelo neoliberal en el país, lo que hace que pues el gobierno actual siga en esa misma línea. En cuanto al tema de salud, pues es claro que la ley siempre tenía una serie de problemáticas bastante fuertes. Esta crisis del sistema de salud público se profundiza ya que se le da mayor papel y relevancia a las empresas prestadoras de salud, las EPS, y estas, con sus grandes deudas que tienen para estos hospitales, terminan hundiendo el sistema de salud público del país. Y en cuanto al tema del trabajo, pues yo creo que la estocada final nos la dieron el 27 de agosto a las y los jóvenes profesionales, a quienes no son profesionales. Básicamente este pago por horas que el 21N el año pasado, el 21 de noviembre del año pasado, en el marco de movilizaciones... Verónica, 20 segundos o 10 segundos para que redondees. Multitudinarias en el país, terminaron siendo cercenadas, pues, al momento de aprobarse una ley que pone de prioridad a la empresa privada y no la dignidad del profesional ni del trabajador del común. Perfecto. Wilson, ¿cuál es tu evaluación a estos 2 años de gobierno? Bueno, yo creo que podría tratar de hacer una presentación desde lo que me corresponde. Yo soy de la Comisión Económica del Congreso de la República y tal vez decir algunas cifras pueden ayudar a precisar lo que ya se ha dicho con tanto acierto. En materia educativa, por ejemplo, el gobierno ha venido haciendo alarde de que el rubro de educación ha crecido mucho en este periodo. Yo quiero presentar 2 cifras comparativas solamente. Pasó ciertamente de 38.5 billones a 44.2 billones el rubro de educación, pero en términos absolutos. Pero en términos relativos, como parte del presupuesto, pasó del 20.3% en el año 2018 a 19.7%, es decir, se contrajo, redujo un 0.6%. En contraste, y esto dicho, el Ministerio pasó de 23.6 a 26.8 billones, creció el 0.5%, el uno disminuye el 0.6% y el otro se eleva 0.5% en medio de unos presupuestos angustiados con dificultades, pero es notorio el crecimiento. Y si uno suma Ministerio de Defensa y de Policía, eso se eleva a 38.2 billones, que pesan mucho dentro del presupuesto. Si le sumas la deuda, por ejemplo, del próximo año, que pasa a 75 billones, crece el 41%, estás diciendo que los crecimientos de otros factores, entre ellos la guerra, la defensa, la represión y la deuda, están por sobre no solamente el rubro de educación, que he ejemplificado, sino en general sobre el rubro de inversión social. Ha estado dominada la política por angustias económicas y, digamos, por un acervo neoliberal que siempre darán lo mismo. Menos impuestos a los súper ricos, más endeudamiento, más privatización, a la cual también asistimos como anuncio, menos inversión social, que de conjunto deprime salud, trabajo. Bueno, trabajo un capítulo aparte, y en el segundo que me queda decir, amén de lo de inversión social, muy doloroso el capítulo laboral, es decir, el 11-70 mucho menor, mucho más débil y miserabilizante, que seguramente será el que se imponga muy pronto, tal como ocurrió con las órdenes de prestación de servicio hace algunos años, mi querida Luz María. Muchísimas gracias, Wilson. Liliana, queremos conocer tu evaluación a estos 2 años. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, yo quisiera referirme a la situación de varios derechos, entre ellos el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Quisiera mencionar básicamente que el modelo de desarrollo que ha estado primando en los últimos años y desde la globalización en Colombia es un modelo que está desatendiendo el abastecimiento alimentario en el país, donde obviamente el modelo de la agroindustria
se pone por encima de la producción agrícola nacional de la mano de nuestros campesinos y campesinas, desconociendo esa realidad en la cual el campesinado colombiano ha sido el mayor abastecedor de alimentos en el país. Y en esa medida también destacar la poca atención para la producción campesina que se ha dado por parte del Ministerio de Agricultura, desconociendo inclusive avances que se han tenido en el diálogo social con este sector, como la resolución 464, que establece los lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria, y donde se han parado las conversaciones para avanzar en la implementación de estos lineamientos de política pública. En el marco de esta crisis que estamos viviendo por el COVID, esto también se ha hecho evidente, donde dentro de las primeras medidas adoptadas por el gobierno para afrontar la crisis en términos también de abastecimiento alimentario, lo que se llama es a la importación de alimentos, desconociendo también las necesidades de seguir activando la economía a nivel de la ruralidad colombiana, que obviamente en el marco de esta pandemia se ha visto fuertemente afectada por la falta de acceso a canales para la comercialización de los productos, para llegar a las ciudades con estos productos, y obviamente desconociendo también esas dinámicas tradicionales del abastecimiento alimentario en el país. Esto lo quisiera destacar en materia del derecho a la alimentación. En cuanto al derecho al agua, también quisiera mencionar que... Dale, por favor, en 20 segundos. Ok, quisiera destacar que las problemáticas de acceso al agua se han visto solamente atendidas desde una lógica empresarial, desconociendo estas lógicas de administración del agua comunitaria que históricamente han sido o han posibilitado el acceso al agua en la población colombiana. Y en esta medida, en este sentido también, como las medidas adoptadas en el marco de la crisis de la COVID-19 se da inclusive en términos de financiamiento para esos sectores empresariales que están primando actualmente en términos del acceso al agua, desconociendo estas otras lógicas comunitarias. Se establecieron algunos... Perfecto. Déjame cerrar con esta idea. Qué pena, se establecieron Pero algunos... les pido a todos ser bien juiciosos con el tiempo, ¿sí? Sí, señora. Solo para cerrar esta idea, se establecieron unos subsidios, pero luego vimos cómo el decreto que se daba para los subsidios de la población más vulnerable para el acceso al agua se cayó por la falta de la firma de algunos de los ministros. Allí se manifiesta la poca voluntad del gobierno para garantizar estos dos derechos primordiales para la vida de los y las colombianas. Alberto, te pido cerrar esta parte de la conversación respondiendo cómo evalúas la gestión del gobierno frente a estos derechos fundamentales. Yo creo que el gobierno de Duque ha tenido una gestión desastrosa, contrario a lo que prometió en su programa de gobierno, según lo cual si gobernaban otros candidatos y nos íbamos a convertir como Venezuela, íbamos a tener expropiaciones. Lo que hemos visto es una expropiación grande de los derechos sociales a la población, los derechos a la educación, en los cuales se le niega la matrícula cero a los estudiantes, y cuando hay cientos de miles que han tenido que desertar y los padres no tienen con qué pagar la educación. Se expropia el derecho a la salud cuando las enfermedades no COVID han dejado de ser atendidas, e inclusive las personas que mueren por COVID en gran porcentaje nunca pasaron por instituciones hospitalarias. Y el derecho al trabajo se está expropiando ahora cuando se niega el derecho al pago de las horas extras, el derecho a pensionarse. Todo esto lo que configura es un Estado que le quita a los pobres para darle a los ricos, como se observa con esta gestión hacia un Estado corporativo en el que a los pobres se les niegan los derechos, pero a los grandes conglomerados
conglomerados económicos como Avianca, se le entrega cerca de 1.4 billones de pesos. Es decir, es una redistribución regresiva, un Robin Hood invertido. Yo diría que sería una gestión a lo Robin Hood al revés, quitarle a los pobres, darle a los ricos. Podríamos llegar como a una conclusión de esta primera etapa, de esta primera conversación. Tenemos un gobierno de espalda a los derechos humanos porque se ha puesto de frente a los intereses empresariales y económicos, arrebatándole incluso o limitando las garantías a las comunidades para el acceso a derechos fundamentales, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, para favorecer a unas cuantas corporaciones. No sé si todos están de acuerdo conmigo, si alguien quiere hacer alguna observación como a esa conclusión primera. Entonces, vamos a hacer una segunda pregunta un poco más específica en población, y es cómo evalúa y qué aciertos y qué desaciertos encuentra en el gobierno Duque frente a la gestión con los jóvenes. Y entonces yo propongo que empecemos por la más joven, todos están muy jóvenes, pero la más joven de nosotros, por Verónica. Verónica, ¿ustedes cómo viven esto? Bueno, digamos que esta fue como la pregunta más difícil de responder. Básicamente, yo voy a esbozar más que todo lo que ha sido en los errores, no en contraaciertos. Para las últimas semanas, yo creo que para todas y todos ha sido apoteósico ver la cantidad de masacres en la cual la mayoría de las víctimas son jóvenes, y también cómo se niega ese rubro presupuestal que necesitan las CIES para garantizar la permanencia educativa. Creo que esos son dos errores grasos del gobierno. El primero es inmiscuir a estos jóvenes que están siendo víctimas de las masacres en el país, de la escalada de la violencia, del conflicto armado, de la reactivación de ese conflicto armado en el país, como si ellos fueran los culpables de haber nacido en esos pueblos que tienen unos contextos característicos, productos del mismo recrudecimiento de la violencia y de la guerra. Y por otro lado, pues que los pelados y las peladas de las universidades tengamos que hacer huelgas de hambre o tomas para poder acceder a nuestro derecho de la educación, que ya lo tenemos ganado por el simple hecho de ser colombianas y colombianos. Para un gobierno donde la focalización es su forma de distribución, pues programas como Jóvenes en Acción, que ya venía desde el gobierno Uribe, Generación E, que es el reencauche de Serpilo Paga, entre otros, ¿sí? Han alcanzado la meta para el gobierno, pero siguen dejando a grupos poblacionales por fuera. Y eso es totalmente grave. La focalización es un proceso mismo del neoliberalismo, donde te muestran unos resultados y te dicen, estamos haciendo tal cosa, pero en realidad no está llegando al grueso de la población, se quedan grupos reducidos. Y pues yo creo que la crisis generada por la pandemia dejó claro pues lo vulnerable que somos las jóvenes y los jóvenes. Según la revista Forbes, entre febrero y abril de este año, el desempleo juvenil llegó al 22,8%, donde las profesionales y los profesionales somos los que tenemos las oportunidades más reducidas y pues mucho menos accedemos a un crecimiento académico, porque los estudios posgraduados son los más costosos del mundo. O sea, preferimos salir del país a buscar estudios posgraduados que quedarnos en nuestro país asumiendo esos escenarios. Yo creo que esos tres desaciertos, por así decirlo, o errores que ha venido cometiendo el gobierno nacional, son como los más graves, son los que voy a esbozar para darle más espacio pues al resto de mis compañeros que están aquí, compañeras que están aquí. Gracias, Verónica. Alberto, ¿cómo evalúas el tratamiento de del gobierno frente a los jóvenes, la respuesta del gobierno frente a los derechos de los jóvenes? Yo creo que en varios aspectos ha sido uno de los gobiernos más desastrosos para los derechos de los jóvenes, especialmente en lo que se ve en su negación del derecho a educarse. Como se mencioné, la gran deserción de estudiantes durante esta pandemia que no han tenido la posibilidad de que el gobierno sufrague las matrículas que se necesitan, la negación de una renta básica universal a las familias con la cual se atiendan los niños y jóvenes también perjudica gravemente sus derechos, la falta de garantías para una educación en la virtualidad donde solamente el 25% de los hogares tienen acceso a internet o los medios para conectarse, está haciendo que la desigualdad
desigualdad golpee duramente a los jóvenes con estos mecanismos. Aparte de eso, la criminalización a los temas como el consumo de dosis mínimas está haciendo a los jóvenes presa de arbitrariedades de la policía. La manera como se reprime la protesta social en muchas partes está haciendo que los jóvenes están siendo golpeados duramente, y todas estas situaciones pues obviamente están llevando a que los jóvenes sean estigmatizados, y lo estamos viendo en la sucesión de masacres que se están sucediendo a lo largo y ancho del país, donde los jóvenes no solamente están siendo masacrados, sino que están siendo revictimizados, y altos funcionarios y miembros empresariales dicen que hay una nueva generación FARC o una juventud FARC a la cual se estigmatiza y a la cual se hace objeto de esta violencia represiva y de estas masacres del paramilitarismo. Los jóvenes están padeciendo una negación de derechos atroz y una violencia represiva muy dura durante este gobierno. Nelson, a nombre de los maestros y como su vocero, ¿cómo ven ustedes, cómo ves el tratamiento del gobierno a los jóvenes, las garantías del gobierno a los derechos de los jóvenes? Pues el gobierno, como siempre, vulnerando, atentando contra los jóvenes, los niños, como lo hemos visto, y como este gobierno cuando bombardeó uno de los supuestos campamentos y donde allí asesinó, masacró a los jóvenes y a los niños que estaba allí. Y eso hay que decirlo, porque es que a veces nos da como temor de decirlo. No, aquí el gobierno es un gobierno indolente, un gobierno que por acción y por omisión ha contribuido a todo el asesinato, a toda la masacre, a toda la violación de derechos humanos de nuestros jóvenes y nuestros niños. Hoy el ataque sistemático hacia los maestros y maestras y hacia los jóvenes, indilgándonos de reclutadores, de absolutamente todas las cosas que tienen una connotación. Entonces tiene bien visibilizado. ¿Y por qué atenta también contra nuestros jóvenes? No brindando las condiciones. Lo ha mencionado el compañero Alberto, la matrícula cero, compañera Verónica también lo ha dicho. Aquí la matrícula cero se la trasladaron a la responsabilidad de las universidades, que respondan con sus pequeños y pocos recursos que tienen. Aquí verdaderamente el gobierno no ha invertido, tiene que invertir los recursos que se requieren y se necesitan. Y aquí atentando contra la situación de no generar las garantías tanto en la parte urbana como en la parte rural. El tema de la conectividad, el tema de los elementos tecnológicos. Hoy no hay derecho que en la parte rural nuestros jóvenes y nuestros niños solamente tengan o la conectividad el 26%. En la parte urbana solamente puede acceder el 60% a la conectividad. Hoy es responsabilidad del gobierno nacional de generar mínimamente estas condiciones para que nuestros jóvenes, desde el preescolar hasta la educación superior, puedan tenerlo. El senador Wilson Arias lo mencionaba muy bien en las cifras. Hoy es el gobierno mentiroso diciendo que se han incrementado los recursos. No, hoy otra de las cosas, y lo voy a decir acá, el tema de la unidad del plan de alimentación escolar, los mismos recursos del 2020 para el 2021, pero con lo adicional que crearon un aparato burocrático y le quitan a los estudiantes de la alimentación escolar 158.000 millones de pesos. Y eso se llama en Colombia corrupción. Eso es lo que hace este gobierno, ser corrupto, darle a sus amigotes y que se sigan robando la plata, y cuando verdaderamente se debe invertir, ¿para quién? ¿Para quiénes? Para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para generar mejores condiciones en su tema de educación, en su tema de salud, en su tema de alimentación. Tiene cerrado el micrófono, Luz María. Qué pena, no lo vuelvo a pagar porque se bloquea muy fácil. Liliana, ¿cómo evalúan ustedes el respeto a los derechos de los jóvenes en este gobierno? Creo que la evaluación es negativa en la medida que vemos pocas oportunidades generadas por parte de este gobierno para, por ejemplo, garantizar el derecho al trabajo de los jóvenes y las jóvenes en este país, mucho más con lo que se viene legislando en materia laboral recientemente con este decreto 1174, donde
Ya pueden retomar. Ok, qué pena por esta interrupción, se nos cayó la conexión un momento, pero entonces retomando, quisiera mencionar entonces esa falta de oportunidades para los jóvenes para entrar a este mercado laboral, limitado por estas nuevas condiciones, donde vamos a ver una generación que no va a tener un piso de protección social real hacia futuro. Por otro lado, si bien toda esta propuesta de economía naranja, pensaría uno que debería también atender a este sector poblacional de los jóvenes, allí no hay realmente un apoyo hacia todas estas iniciativas culturales de gestión de las industrias creativas por parte de los jóvenes en el país, y creo que esto es importante mencionarlo. Y por último, decir que para los jóvenes rurales tampoco hay oportunidades, no hay un relevo generacional en el campo, porque cada vez es más precario el empleo allí y la falta de oportunidades para que los jóvenes se dediquen a oportunidades de producción agrícola en el país, la falta de tecnificación, la falta de acceso o facilidades para el acceso al mercado de estas posibles producciones que podrían ser agenciadas por los jóvenes rurales de cara al abastecimiento alimentario. Liliana, muchas gracias. Wilson, te pido por favor cerrar esta parte de la conversación. ¿Cómo ha sido el respeto al derecho de los jóvenes? Pues a lo ya dicho, agregar algunos asuntos que no se han planteado seguramente para profundizar, pero sobre la misma interpretación. Creo que hay una andanada contra la juventud, contra la sociedad, por descargar la crisis, una crisis muy grande que tiene que ser descargada en estos momentos. ¿Quién la va a pagar? Es un asunto muy importante. Los sectores populares, y entre los sectores populares, algunos que resultan muy fragilizados por todo esto. La mujer y el joven siempre aparecen estos dos sectores, estos dos segmentos tan importantes. Y para el caso de la juventud, yo lo desdoblaría de esta manera. En términos laborales, tal como se ha ilustrado aquí, solo un dato. Con órdenes de prestación de servicio, la Contraloría dice que una persona puede demorarse 34 años para adquirir su pensión, porque se le contrata una parte del año por meses, pero cuando se cotiza por horas al régimen pensional, no va a adquirir derecho pensional y será el paraíso de los fondos privados de pensiones, donde los trabajadores cotizan toda una vida. Ese es el futuro de los jóvenes sin derecho pensional. Esto es un asunto muy importante y por eso los beneficios económicos periódicos a los cuales ya se ha hecho referencia. Es un negocio del sector financiero. Pero la frustración del joven es mayor ya no solamente en términos de pensión y laborales con este escenario, sino también en términos de, digamos, de sus posibilidades de empleo y educativas. Ya se ha ilustrado un poco lo educativo. Digo solamente esto. El director del SENA llegó a confesar que probablemente 500.000 jóvenes serían expulsados del SENA en estos momentos de pandemia. Razones importantes tiene para decirlo, no me detengo, pero adicionalmente se utiliza para la pandemia para una política privatizacionista de Ecopetrol y del SENA vía plataformas virtuales. Lo que hace el SENA se le está entregando a las plataformas virtuales, con lo cual se va a deshacer algo que hace tiempo han querido, los llamados sistemas de formación profesional. Ese segmento obrero que va al SENA, ya no estamos hablando solamente de la juventud que va al sistema universitario, estamos hablando del joven que va al SENA y la suma de ellos, ¿no? Si no son retenidos en el aparato escolar, quiero dejar esto dicho, va a significar una crisis muy grave en momentos de recesión económica que no es inminente, estamos atravesándola. De modo que lo dejo dicho para decir, amén de estas medidas, el futuro será mucho más dramático si no se toman correctivos inmediatos. Yo diría, resumiría esta parte de preocupación, cómo retener a la juventud en el aparato educativo en general y de la cultura y del deporte, ya no solamente porque la educación proporciona ciudadanía, cultura, ciencia, todos estos valores, sino también porque retiene en momentos de pandemia para que no presione el mercado laboral. Un desafío muy importante que este gobierno está heredando a los próximos gobiernos. Wilson, muchísimas gracias. Y entonces tenemos como un resumen a esta pregunta. Podemos hablar de la enorme situación de vulnerabilidad de unos jóvenes, de unos niños y jóvenes, porque Nelson vincula muy fuertemente Nelson vincula muy fuertemente toda la problemática de la educación, las limitaciones para el acceso a la educación,
el corte para llegar a la educación. Entonces tenemos a unos jóvenes definitivamente excluidos y limitados en el acceso a sus derechos presentes y futuros, porque además dijéramos lo que se está actuando en forma laboral y lo que se está actuando y dejando de actuar en el sistema educativo también está afectando los derechos futuros de los jóvenes. Tenemos, ahora estamos comprometidos a analizar esta premisa. Duque aprovechó el manejo de la pandemia para profundizar el autoritarismo y la militarización. Entonces yo les pido que iniciemos el análisis a esta premisa y que lo inicie Alberto. Gracias. Bueno, sí. En la pandemia el gobierno lo primero que hizo fue decretar un estado de excepción, de emergencia económica y social. Y con base en eso hemos tenido una legislación de excepción, un gobierno gobernando básicamente por decreto, sin ningún control de un Congreso que ha sido condescendiente y donde algunos sectores que eran independientes fueron domesticados con la mermelada que se repartió con los órganos de control. La protesta social ha sido duramente reprimida en todo esto con el argumento de las medidas de aislamiento social. Varias movilizaciones han generado muertes y cientos de heridos de personas inclusive que se manifestaban por el hambre y por la falta de ayudas. La militarización fue utilizada también desde el Ministerio de Defensa para emprender una arremetida fuerte contra las zonas de cultivos ilícitos donde los campesinos cultivadores estaban luchando porque se cumplieran los acuerdos, especialmente con programas alternativos y de sustitución. Y en esto hemos tenido cerca de 15 campesinos que han sido ejecutados. La militarización también se ha venido evidenciando con una tolerancia o connivencia a la expansión o copamiento de grupos paramilitares en gran parte de regiones del país, que son quienes están básicamente detrás de esta oleada de masacres y asesinatos de líderes sociales. Aparte de eso, pues hemos tenido el regreso del tema de los falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales y el famoso tema de las chuzadas o espionajes a líderes sociales que hemos visto durante todo esto. En medio de todo esto, la policía y el ejército han tenido unas atribuciones arbitrarias que han golpeado duramente a la población. En el primer mes de la pandemia se impuso 1 millón de comparendos, casi a 1 millón de pesos, lo que representa casi 1 billón de pesos, que se le quita a los sectores que tienen que salir a trabajar, que no pueden guardar la pandemia y que son básicamente los sectores más empobrecidos, a los cuales con este tipo de medidas represivas se les empobrece aún mucho más. Nelson, ¿cuál es tu análisis a las decisiones que ha tomado este gobierno en materia de mayor represión y un ejercicio autoritario de su autoridad? Bueno, yo creo que la misma pregunta es un gobierno dictador, un gobierno que le adolece darle a la clase trabajadora, a la clase obrera, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, le adolece brindar garantías, expedir normas, decretos, políticas que todas, un gobierno que contribuye a la guerra, que contribuye a la estigmatización. Y miremos todos los decretos que el gobierno nacional ha expedido en medio de esta pandemia, como lo dice el compañero Alberto, donde ha expedido un sinnúmero de decretos, está legislando con un Congreso mayoritario, no todo el Congreso. Por eso aquí tenemos al senador Wilson Arias, que ha dado esos debates fuertes con la bancada alternativa de toda la corrupción, toda la sinvergüencería. Hay que utilizar los términos que corresponden y que sigue legislando y atentando contra los derechos con el tema de salud, de educación, de servicios públicos, saneamiento básico, atentando como lo hizo con el decreto 1174, acabar con la progresividad de los derechos laborales, pensionales, prestacionales de la clase obrera y trabajadora, y con esa figura de supuestamente traer los militares de Estados Unidos acá al territorio colombiano para violentar la soberanía de Colombia y violentar la autodeterminación de los pueblos. Entonces, aquí el gobierno simplemente se ha vuelto dictatorial y aquí tenemos que unificarnos todo el pueblo colombiano y salir a contrarrestar estas perversas situaciones que está haciendo. Liliana, ¿cuál es tu análisis
a el aumento del autoritarismo y la militarización del país? Pues sumar a lo ya expuesto por mis compañeros, que en el marco de la pandemia y de las medidas adoptadas también hemos visto un uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, quien ha venido actuando frente a la población, una población que ha venido saliendo también a las calles en vista de las necesidades insatisfechas por este Estado colombiano, y donde la actuación de este escuadrón ha venido dándose de manera indiscriminada contra la población, inclusive población vulnerable, como adultos mayores, niños, niñas, mujeres, y obviamente esto avalado por el mismo gobierno. No hay mayor seguimiento a estos casos de uso desmedido de la fuerza, no solamente de este escuadrón móvil antidisturbios, sino dentro de las mismas acciones de la Policía Nacional. No quiero dejar de referirme a lo sucedido la noche de ayer, cuando una persona fue agredida por la policía y básicamente llevada a la muerte por ese uso desmedido de la fuerza. Y obviamente esto está mediado por este talante autoritario de este gobierno, y que obviamente nos preocupa sobremanera que no haya un seguimiento por parte de la Fiscalía, por parte de los órganos de control correspondientes a estas medidas excepcionales que ha adoptado el gobierno en el marco de contribuir a contrarrestar toda la crisis que genera esta pandemia generada por la COVID-19. Muy bien, muchísimas gracias, Liliana. Pidámosle a Wilson dar respuesta a esta pregunta. En varios sentidos. Uno, primero, he estado aquí, ustedes han visto tal vez, enviando unos mensajes porque en este momento se ha presentado un desalojo en la ciudad de Cali, a la altura de La Viga, de personas muy pobres, entre ellos indígenas, por razones seguramente de un juzgado o lo que sea. Pero en medio de la pandemia, en dificultades tan grandes, estamos resolviendo agobiados asuntos de derechos humanos por montones a toda hora. Es decir, entre las redes y los derechos humanos a veces no permiten que nos ocupemos casi que de nada más. Lo de anoche, yo escucho a mis compañeros tratando de referirse a lo que ocurrió anoche. Unos policías mataron a unos ciudadanos frente a los ojos de la población. Esa horrible, supremamente grave, que da cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Digo, en medio de la pandemia y bajo un rigor de un hiperpresidencialismo, porque digámoslo como es, a la concentración del régimen presidencialista se le ha venido a agregar los poderes omnímodos de pandemia utilizados por un régimen, por un gobierno que quiere hacer uso de él en demérito de las libertades públicas y de la democracia. Por eso el Congreso sigue confinado, pese a los gritos de pocos de nosotros, intentando que no sea así, y contener en cuanto sea posible una legislación supremamente regresiva en lo que ya hemos visto, pero también en materia de autoritarismo, de autocracia y de derechos humanos. Este es un capítulo muy preocupante. Tal vez se describa también, de nuevo, por mi vocación de Comisión Económica, con otra cifra. Ustedes se acuerdan que en medio de la pandemia demostramos que habían comprado tanquetas, municiones con las cuales asesinaron a Dylan Cruz, camionetas para organismos de seguridad del Estado, y un contrato muy importante para recuperar la imagen de Duque, que se suscribió con Durant y que ahora venimos a descubrir que Durant es la que está ayudando a identificar a los perfilados que le manda el Ministerio de Defensa y el Ejército. Es decir, un paquete que costó más de 36.000 millones de pesos, y les doy este dato: para el próximo año, los nuevos presupuestos en salud post pandemia, salud pública, son 6.000 millones de pesos. 6.000 frente a 34.000 en medio de la pandemia. Esto para decir lo que está ocurriendo en este desbrozado ánimo de aupar una fuerza pública que hace lo que hizo anoche, hace lo que están haciendo hoy contra los indígenas y los pobres. Y en todo este capítulo, de nuevo, fíjate tú, los jóvenes pobres, escucharon el informe ayer que dieron la plataforma también de derechos humanos, los jóvenes pobres, las minorías, los jóvenes pobres negros, los LGTBI y los que protestan son el objeto principal. Claro, todos los sectores, aquí también hay ancianos, pero
si hay una caracterización que se esté, digamos, que esté graficando muy bien al gobierno esto que está ocurriendo. Y termino con esto. Un gobierno que ha monopolizado los organismos de control y que en nuestra presencia toma la decisión de burlar la norma y lo que ha dicho el Consejo de Estado para garantizar las tropas extranjeras. Ese tipo de gobierno es el que tenemos hoy, de modo que el panorama de militarización y concentración de poder es pocas veces visto en la historia de nuestro país. Verónica, te pido cerrar esta parte de la conversación. Bueno, yo creo que muy de acuerdo con lo que han dicho quienes me han antecedido. Yo sí creo que algo que ha logrado el gobierno actual es hacer trizas el acuerdo de paz. Sí, yo creo que el acuerdo de paz sobrepasaba el acallamiento de los fusiles para poder solventar o para poder hablar de un real proceso de paz. La idea era poder ir solventando esas condiciones estructurales que suscitaron en algún momento. ¿Sí? Es claro que el conflicto social tiene una agudización y que el gobierno actual viene configurando desde el inicio, desde el 2019 aproximadamente, ese nuevo enemigo interno que ya hoy tiene una cara total y es la juventud colombiana. ¿Sí? Ese nuevo enemigo interno es el que está siendo víctima de todos estos abusos de poder propios de un gobierno de ultraderecha, y hay que decirlo así, son propios de un gobierno que quiere concentrar todos los espacios o todas las esferas del poder. Digamos que esa respuesta que está teniendo, yo creo que lo que ocurrió el día de ayer con el abogado, no recuerdo muy bien el nombre porque me indigna el ver que cada una de las personas que son víctimas del Estado pasa a ser una cifra más, todas y todos los líderes sociales asesinados, la persecución que se nos viene haciendo a diferentes jóvenes, incluso hacia mí, el hostigamiento, el perseguirme hasta mi casa, como a muchas otras y muchos otros jóvenes que estamos siendo víctimas de la violencia estatal, es porque ellos se están preparando para la respuesta propia de la sociedad ante la inequidad social y ante la desigualdad. Creo que eso son cosas que hay que tener en cuenta. Lastimosamente hay una desconfianza total sobre las instituciones, la policía y el ejército se han prestado y han sido quienes han estado ahí a la corte de poder profundizar en ese programa de gobierno que trae la Verónica, 5 segundos. ¿Listo? Y pues yo creo que la claridad aquí es que el nuevo enemigo interno del gobierno actual, del partido de gobierno actual, es la juventud. Bueno, tenemos un panorama muy desalentador en este balance. Primero, tenemos una fuerza pública no contenida que está causando las muertes de ciudadanos del común, de campesinos movilizados, de indígenas, líderes sociales movilizados, o no está deteniendo los asesinatos de otras personas. Tenemos un gobierno que ha convertido al movimiento social y a quienes protestan en un enemigo interno y que ha militarizado el conflicto social. Ese es como mi resumen sobre estas intervenciones. No sé si ustedes tengan alguna observación que hacer. Bueno, y un aumento muy fuerte, muy dramático del gasto militar. Tenemos una última pregunta. También les pido 2 minutos de respuesta. Los felicito y les agradezco. Hemos sido muy juiciosos con el tiempo. ¿Qué deberían hacer el gobierno y el Congreso para corregir el rumbo de en la protección a los derechos a la salud, la educación y el trabajo? Entonces tenemos 10 minutos para terminar nuestra momento de panel. Les pido a cada uno 2 minutos máximo de intervención. Y le pido a Wilson iniciar esta pregunta de cierre. Bueno, después de las muy interesantes anotaciones de los paneles anteriores, no podría perdonarme si no dijera que hay que pensarse desde luego una nueva sociedad. Yo creo que hay que pensar un nuevo modelo a futuro. La pregunta es más inmediatista, pero dejar de mencionar que necesitamos nuevas claves civilizatorias, sociales, económicas, algo así como, parodiando un poco la expresión de Manfred Magnif, un desarrollo a escala humana y ambiental distinto. Pero en lo inmediato, yo creo que el gran desafío es
la recesión, hay que decir que no solamente hay recesión, puede haber gran recesión y aún depresión económica. Esto es supremamente grave. Algunos indicadores, está cayendo el Producto Interno Bruto a escalas del 15.7%. El consumo de los hogares se redujo 15.9%. El 28% de las empresas comerciales han cerrado y están cerrando. Hay cifras que ilustran lo que está ocurriendo y la sociedad parece no notificarse. Lo primero es que el gobierno se notifique. Y en medio de la recesión, cambiar las claves, es decir, el neoliberalismo es la peor receta para una recesión. Esa política ortodoxa y austera que nos impone el Fondo Monetario hay que cambiarla por una que llaman expansiva y anticíclica. Y estoy hablando casi que por boca de los liberales. Para desgracia mía, por boca de autores en los que no he creído mucho, Keynes, por ejemplo, y hemos propuesto ahora que se amplíe el presupuesto con destino a la reactivación y a tratar de resolver los asuntos sociales que son inminentes. Los dramas sociales, pues, podríamos ilustrarlo con otras cifras, pero me privo de hacerlo con la finalidad de dejar dicho, es urgente que se abandone el recetario ortodoxo y austero, estoy discutiendo presupuesto desesperadamente en estos momentos, y que se adopte uno, diríamos, expansivo y anticíclico, es decir, que demos trabajo y alimento, que la gente tenga con qué comprar. Wilson, 10 segundos. Sí, si la gente no tiene con qué comprar, se cierran las empresas, no se tributan, no se pagan salarios y digamos el círculo vicioso es horrible. Lo contrario es un círculo virtuoso a partir de un gran gasto público que inyecte a la sociedad. Diría que esa es la gran urgencia del momento del Congreso y del gobierno. Gracias, Wilson. Liliana. Gracias. Sí, bueno, yo quisiera mencionar que, como lo dice Wilson, aquí es importante darle un vuelco a la mirada sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia, y ese vuelco significa precisamente implementar el enfoque de derechos para asegurarlos al conjunto de la población colombiana. Y en ese sentido no podemos seguir dejando en manos de los privados la garantía de los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, y en este sentido tenemos que generar una gran movilización social que presione a los gobiernos, que presione específicamente a este gobierno a tener esa otra mirada sobre la educación, la salud, esa mirada más enfocada en los derechos y en qué significa garantizar los derechos en Colombia. Por otro lado, quisiera mencionar una lucha y un pedido que hemos venido extendiendo como plataforma desde hace ya varios meses, y es por la renta básica universal. Creemos que esta medida puede llegar a solucionar esta grave crisis que estamos atendiendo por efecto de la pandemia de la COVID-19. Este puede ser un instrumento muy potente en términos de justicia social, ya que tiene unas posibilidades para mantener estándares mínimos de dignidad y de derechos a la sociedad colombiana. Contribuiría a que las poblaciones más vulnerables, con hambre y con desnutrición, tengan un mínimo de recursos para acceder a los alimentos, también para acceder al agua potable y para garantizar la satisfacción inclusive de derechos mínimos que les permitan sobrellevar la crisis económica que están sufriendo actualmente. Liliana, 10 segundos, por favor. Ya ahí cerré. Nelson. Bueno, aquí voy a tratar de recoger en 2 minutos muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, que se generen verdaderas políticas públicas. Y nosotros le hemos propuesto al gobierno nacional, cuando hablo de nosotros, todas las organizaciones sociales, sindicales, populares, indígenas, afro, campesinos, todos los sectores, como también aquí Viva la Ciudadanía, bueno, todos los que nos recogemos en el Comité Nacional de Paro, que es a través de ese pliego nacional de emergencia, que le radicamos al gobierno nacional 6 puntos, y aquí lo mencionaban. 1, la intervención en el tema del sector de la salud, que se coloquen los recursos que se requieren y se necesitan garantías para los trabajadores y protección para los mismos. 2, la renta básica, como lo explicaba anteriormente mi compañera, que verdaderamente se puede invertir. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, hay que generar, hay que gastar, autorizaron, tan obediente que es Duque al Fondo Monetario, pues tiene que gastar.
¿De dónde gasta? De las reservas internacionales, de lo que hay en el Banco de la República. 3, la defensa de la producción nacional. Aquí hay que invertir en el campo, hay que defender el agro, las pequeñas y medianas empresas, la soberanía, por supuesto, la soberanía alimentaria. Aquí te tiene que defender y en esas circunstancias. 4, apoyo a la educación. En el tema de la matrícula cero, en el tema de la reforma constitucional, hoy se requiere esa reforma constitucional del sistema general de participaciones. 5, el tema de proteger a nuestras mujeres y la diversidad sexual. Siguen masacrando a nuestras mujeres, a todos los que piensan, creen que es diferente, y aquí no hay una verdadera política frente a eso. Y 6, la derogatoria de esos actos o decretos legislativos que el gobierno nacional pretende y que sigue implementando, y que muchos de ellos tenemos que contrarrestarlos. ¿Dónde? En la movilización, en las calles, con la lucha, con la unidad de todas y todos, porque hoy más que nunca se requiere y se necesita, y desde el Congreso hay que hacer ese debate, hay que apoyar a nuestra bancada alternativa para generar esos grandes debates, pero tienen que ser acompañados de la movilización de acuerdo a las condiciones. Alberto. Sí, yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es lo contrario de lo que está proponiendo y lo que está queriendo hacer. El gobierno quiere imponer el IVA del 19% a los alimentos y a los productos de la canasta básica. Por el contrario, creo que hay que hacer una reforma tributaria donde se impongan impuestos a los más ricos, a las grandes empresas, a las corporaciones y a todos aquellos que se han enriquecido en medio de la pandemia, porque en la pandemia se ha incrementado la desigualdad a favor de las grandes empresas. Hay que poner una moratoria de la deuda externa, una renegociación para no seguir destinando más del 60% del presupuesto a la deuda. Hay que utilizar las reservas internacionales para atender la situación social y garantizar una renta básica universal. Y hay que impedir la privatización de las empresas que aportan al Estado como ISA y Ecopetrol. 9 millones de familias deben ser favorecidas con una renta básica que permita, por lo menos durante el primer año, atender las necesidades de la población, implementar la matrícula cero para evitar más deserciones en las universidades, eliminar el sistema de aseguramiento en salud que le entrega a las EPS manejadas por el sistema financiero, la atención y la exclusión a la población de la salud, y ampliar los recursos para la educación de los jóvenes de estratos populares, especialmente fortaleciendo el SENA y el presupuesto para las universidades, y finalmente derogar esa reforma laboral del 1174 que le quita el derecho a los colombianos la posibilidad de pensionarse y plantea la posibilidad de salarios por debajo del salario mínimo, con lo cual los derechos sociales no pueden ser garantizados. Mil gracias, Alberto. Cierra esta última conversación Verónica. Lo mismo, te pido 2 minutos, muy juiciosa. Yo creo que lo principal que debe hacer el gobierno y el Congreso es centrarse en los derechos fundamentales de la gente, de la población, de la ciudadanía, y no beneficiar y no poner por encima a las grandes empresas sobre esos derechos fundamentales. Creo que ese es lo primero que se debe hacer. Respetar la separación de poderes. Básicamente, en este momento, las instituciones que se suponen hacen veeduría están cooptadas, y hay que decirlo de esta forma, están cooptadas por el partido de gobierno, y centrarse pues en sus trabajos principales, que es escuchar a la población y tratar de solventar la mayor cantidad de problemáticas. Yo creo que eso en un escenario pues, a corto plazo. Yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es característica de este gobierno, y es que es un gobierno que no cumple con los acuerdos alcanzados, y esa es una de las principales exigencias, como lo planteaba Nelson, el profe Nelson. Es necesario acompañar todas estas exigencias con movilización. Lastimosamente la pandemia nos tiene patas arriba hacia el movimiento social y popular, pero yo creo que este gobierno ha sido el que más ha incumplido con los acuerdos para los diferentes sectores del movimiento social y popular. Incluso para las insurgencias, creo que es una obligación sentarse a hablar con el ELN y cumplir con el acuerdo de paz firmado en La Habana. Y esto pues de cara a poder seguir hablando de unos cambios estructurales en el país que nos permitan aperturar democráticamente y de forma real el país, y que no se siga presentando un rearme o escenarios como los que se vienen presentando de agudización del conflicto armado. Creo que esos son como los escenarios por ahora en materia de poder lograr pues que este país avance como todas y todos lo hemos soñado. Yo creo que lo demás ya lo esbozaron mis antecesores, entonces no seré recalcitrante en ese espacio. Voy a sintetizar sus interesantes observaciones en 4 líneas que pienso fundamentales. Mayor
y mejor focalización del gasto público para que definitivamente se dedique a atender lo social y a atender las necesidades básicas de las personas en renta, derecho a la salud, derecho a la educación. Políticas públicas que se fundamenten en criterios de derechos humanos, desmilitarización del gobierno y de los conceptos del gobierno y separación de poderes. A la plataforma y a todos los organizadores, muchas gracias por invitarnos, por esta valiosa conversación. A ustedes, Liliana, Verónica, Nelson, Alberto, Wilson, muchísimas gracias por los aprendizajes, por sus valiosos aportes. Que tengan todos un buen día. Le dejo la palabra a Wendy. Muchas gracias. Buena tarde para todos y todas. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Luz María, a los invitados e invitadas que participaron en el conversatorio anterior. Y ahora pues queremos compartir con ustedes otra forma distinta de mirar y analizar la realidad. Entonces vamos a presentarles un sketch que se llama ¿Qué hay de nuevo, viejo? De Simulacro Producciones. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de su telemagazine ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? De los mismos realizadores de Los Atenidos y del programa de humor de ¿Qué me hablas, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Llega a su horario estelar de las 6 de la tarde con temas y personajes de actualidad. En el día de hoy tenemos a un grupo de celebridades que muchos creíamos en el olvido, pero que desde hace 2 años han regresado con mucha fuerza y determinación para hacernos sentir su presencia. Y aquí los tenemos, con ustedes... Carla Puyo. ¡Hola! ¡Hola a todos! No sé si me recuerdan, soy su operadora, telefonista, microfonista, buena escucha. A veces me disfrazo y sirvo tinto para oír lo que dicen los magistrados. Me dicen la coneja por una antecesora mía que tengo. Mi nombre es Carla Puyo y mi trabajo es que charlas Puyo. ¿Charlas Puyo? Sí, charlas Puyo. Chuzo, intervengo, perfilo, hago seguimientos ilegales, listas de influenciadores, oigo conversaciones especialmente de los opositores, de los periodistas, de los magistrados, de los ambientalistas, los veganos, los menganos, los sultanos, los indios, los negros, los que dicen todos y todas, los que critican a los bancos, los que critican al ejército, los que critican a nuestro sistema de salud, los que critican a los que critican, en fin, a todos. Tal vez me recuerden por películas como Chuza Das 1, Chuza Das 2, Vuelven las chuzadas y perfilamientos, la nueva era de las chuzadas. Claro que lo recuerdo. ¿Y a qué volvió? A nada. Pero déjeme decirle que se cuide de comentarios como el que le hizo a la amiga que llamó esta mañana, porque puede prestarse para confusión. Muchas gracias. Demos paso a nuestro siguiente invitado. Con ustedes... El comandante Max. No sé qué. ¿Cómo está la jugada? Bienvenido. ¿Y por qué lo llaman comandante Max? Bueno, porque conmigo hay más huérfanos, más viudas, más viudos, más que huyen, más que se esconden. ¡Terrible! Eso depende. ¿De qué? De donde lo mire. Porque conmigo también hay unos que tienen más poder, más riqueza, más tierra, más acres, más acres, más acres. ¿Más acres? Sí, más acres.
entiende? Ay, reinvéntate más. Di homicidios colectivos. ¿Quién sabe ni qué homicidio colectivo? Sea seria. ¿Ah? Masacres. Es más bacano, ¿sí o no? ¿Usted cuál prefiere? Yo prefiero dar paso a nuestro siguiente invitado, porque aquí eso no sucede. ¿Qué talla es usted, niña? ¿Perdón? ¿Qué talla es usted, niña? ¿Yo? Sí, usted. ¿Ese? Entonces este traje le queda muy bien. ¿Ese? Sí, ese. Pero eso es un traje camuflado. Claro, esa es la moda que yo impulso. ¿Y usted quién es? Ever Young. Ever Young. Me dicen Ever Young porque todos mis clientes son jóvenes. Y después de usar mis trajes, todos quedan eternamente así. Young. ¿Y usted es modista, diseñador, vestuarista? Ay, vestidor. ¡Vestidor! ¿Y a quién viste? A jóvenes que se van a los campos. No precisamente a coger café. Y como están tan mal vestidos, entonces yo les pongo este bello traje verde oliva para que estén perfectamente elegantes para cuando les llegue su momento. ¿El momento? ¿Cuál momento? El momento en el que los reconozcan. ¿Quién es? La prensa, los altos mandos, los mandatarios. Ay, su familia. ¿Quiere ver cómo queda? ¡Sí! ¿Qué es esto tan horrible? Mis modelos. Pero esas fotos no son de aquí, ¿cierto? Claro que sí. ¿De dónde más pueden ser? No, usted se está burlando de mí, esto es falso. Positivo. Esto no es cierto. Esto pasaba pero años atrás. Ahora está pasando. No. Relájese. Ese trajecito seguramente le queda bien bonito, 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 bonito. No vaya a llamar. No me ponga a oírla, que no me gusta nada la voz de ese magistrado con el que quiere hablar. Y a esa periodista tampoco la llame. Eso no es cierto. Aquí ya nadie chusan. Eso no pasa. Sí pasa. No, esto es un déjà vu. Ustedes se habían ido. Pero volvimos. ¡Vuelve y juega! ¡No! Sí. ¿Y hace cuánto que volvieron? 2 añitos y algo más. ¿Cuánto tiempo más se piensan quedar? Pues con la ayuda de nuestra Virgencita de Chiquinquirá y de nuestro santo patrón. ¿Su santo patrón? Patrón. Nuestro santo patrón y su amada Marina. ¿Marina? Marina, Marines, Usnavi, como se llame, pero que andan por aquí cual beisbolista de base en base. Yo creo que por lo menos 2 añitos más. ¿2 años más? Sí. O más. O más. ¿Más? Sí. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende? No. ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende? A ver. Díganos usted. ¿De quién depende que nos quedemos aquí? ¿De quién depende? ¿Ah? ¿De quién depende? ¿Ah? ¿Ah? ¿De quién dependerá que salgamos de esta pesadilla? Evita seguir en ese letargo. Es hora de despertar. Es hora de despertar.
Muy bien, y acabamos de ver una producción audiovisual elaborada, realizada por Simulacro Producciones, que se hace con el apoyo de la Asociación Colombiana de Actores. Nuevamente agradecemos a todas las personas que nos siguen acompañando en el lanzamiento nacional del informe El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. A pesar de los inconvenientes técnicos externos, las redes han seguido muy activas, así que saludamos de manera muy especial a todas las personas que nos han enviado sus mensajes desde las diferentes regiones del país, desde Chocó, Santander. Nos han escrito también mucho desde el exterior, desde España, desde Bruselas, así que mil gracias a todas y todos por sus aportes en las redes sociales.